Y vamos a establecer el contacto, como lo hemos anunciado, con Europa y novedades. Esto tiene que ver también con lo que es el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea, donde el capítulo agrícola es muy importante. Hay movilizaciones importantes de los productores agrícolas en varios países de Europa. Y una de las suertes que tenemos y los lujos que nos damos aquí en Radio Carve es contar con un periodista allí en Europa que nos pone al tanto y de primera mano de las novedades que surgen en el viejo continente. Vamos a recibir a Tomás Frickman en este momento. Tomás, bueno, ¿qué está sucediendo en Europa? ¿Qué ocurre con estas movilizaciones? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Martín. Mucho frío aquí en Europa, en primer término, 2 grados de temperatura aquí en Bruselas, frente a las instituciones europeas, desde donde estamos transmitiendo para Radio Carve. Como tú decías, hay un clima de gran preocupación de los productores agrícolas europeos, fundamentalmente España, Francia e Italia. En España, en los últimos días, miles de tractores han salido a las calles de Valencia, de Galicia, cerca de Madrid, con productores muy preocupados diciendo que no pueden seguir así porque los costos no le dan, todos están perdiendo, ni siquiera empatando de los principales productos que tiene España, entre ellos evidentemente los olivos, pero también los cítricos, pero también las verduras, pero también todo otro tipo de frutas. Todos se quejan de que así como están las cosas, no dan los números. ¿Ellos qué piden? Que se modifique la situación y que los grandes distribuidores le puedan acercar a los productores un precio justo. Por lo menos, en una primera etapa, no perder dinero. Y en una segunda etapa, buscar los mecanismos para que el campo sea redituable. Si no es redituable, los productores dicen, nosotros no vamos a seguir produciendo de esta manera. Hay que tener en cuenta, Martín, también que ustedes todos lo sabemos, la agricultura europea estuvo durante muchos años subvencionada por la política agrícola común. Esto se va terminando, las subvenciones van desapareciendo, y de ahora en más, a raíz del Brexit, el presupuesto para el tema agropecuario en Europa va a disminuir entre un 14 y un 20%. Preocupa esto más aún a los productores agropecuarios de toda Europa porque dicen, así no podemos vivir. Uno de los sectores más castigados, además, Martín, también es el sector lácteo, el sector de los tambos. En España están cerrando 2 pequeños tambos por semana desde que comenzó este año. En Francia igual, en Italia igual. El tema lácteo ya no es más tampoco redituable. Como ustedes escucharán, amigos, la situación es compleja, es difícil y como tú decías, esto tiene repercusión. Los productores están diciendo, es imposible pensar hoy en un acuerdo Unión Europea-Mercosur en el tema agrícola. Nosotros estamos prácticamente fundidos, no somos competitivos, y si van a llegar productos del Mercosur, no solamente carne, sino también otros productos agrícolas, no lo podremos afrontar. Aquí en Bruselas, ¿qué dicen? Dicen, bueno, frente a esta situación y a este acuerdo Unión Europea-Mercosur, ¿qué hacemos? Vamos a hablar ahora con el Mercosur, vamos a esperar que asuma el presidente de Uruguay, que es uno de los países importantes en el Mercosur, junto a Brasil, Argentina y Paraguay, a ver de qué manera encaminamos el acuerdo de Unión Europea-Mercosur y hacemos un paréntesis para el tema agrícola. Hay que ver si el Mercosur está dispuesto a decir, bueno, arreglamos en todos los otros temas, menos el tema agrícola, que por el momento no puede seguir adelante. Así están un poco las cosas, Martín. Claro, ahora es todo, hay que ver qué posición tiene el Mercosur, pero para el Mercosur, indudablemente por las características de los bienes que exportamos, el tema agrícola es fundamental, Tomás. Absolutamente, para el Mercosur es fundamental. Todavía no hubo reacciones del Mercosur concretamente sobre estos temas, pero se espera ahora que el Mercosur reciba de Bruselas la información oficial diciendo no podemos en estos momentos asumir una realidad de un acuerdo Unión Europea-Mercosur por el tema agrícola. Lo de Europa es muy sencillo, dicen, ustedes lo pueden ver, lo pueden observar, no estamos inventando nada, estamos diciendo la verdad. Nuestros productores hoy, por una cantidad de motivos, no son competitivos, no logran cubrir los costos mínimos de producción. Estamos ante una grave crisis para el sector agropecuario que puede además originar una crisis para el consumo de Europa. Además, los productores están muy enojados con la Unión Europea porque dicen, permiten entrar competitivamente productos, por ejemplo, de Australia y de Nueva Zelanda, que no cumplen a veces con todos los requisitos fitosanitarios que tienen los productores europeos a precios que son realmente muy competitivos con los precios europeos. Por eso dicen, a eso agregarle el Mercosur sería muy, pero muy complicado. Habrá que esperar, porque a esto se agrega, Martín, ustedes ya lo habrán visto en Uruguay, se está viendo en todo el mundo, hay una gran
expectativa y una gran incertidumbre qué va a pasar con China, ¿no? Con esta crisis que vive China por este tema sanitario de este virus que ha generado tanta situación delicada en materia sanitaria, pero que también ya se dice que China va a tener este año, 2020, un cambio muy importante en lo que tiene que ver con sus compras en el exterior, con los precios que paga China. China es un gran comprador de carne y un gran comprador de productos alimenticios en todo el mundo, pero los chinos están diciendo, tienen que comprender ustedes, estamos frente a una crisis muy grave para el país y no sabemos de qué manera vamos a reaccionar y no podemos asumir, dicen los chinos, y acá en Europa eso preocupa mucho, ningún compromiso sobre cuál será nuestro futuro comercio y cuáles serán los precios que podremos dar frente a esta situación que está viviendo el mundo. Claro. Tomás, ahora esta es una noticia indudablemente muy importante, teniendo en cuenta, como decíamos, que el capítulo agrícola es sumamente... ha sido uno de los puntos más discutidos dentro de lo que es el acuerdo Mercosur-Unión Europea, y allí aparece, por ejemplo, en uno de los rubros, un tema importante para el Mercosur, que es la posibilidad de tener una cuota de casi 100.000 toneladas para la venta de carne al mercado europeo. Absolutamente, es uno de los temas, lo hemos hablado contigo y con los oyentes de Carmen Martínez en muchas oportunidades. No era la cifra que quería el Mercosur, pero se llegó hasta 100.000. Bueno, es una cifra importante para el Mercosur, es una cifra importante. Y bueno, vamos a ver qué ocurre. Hoy la situación es complicada y es difícil. Las negociaciones que van a venir en los próximos meses serán clave. ¿De qué manera se va a manejar Europa? Porque Europa quiere el acuerdo Unión Europea-Mercosur, el Mercosur quiere el acuerdo Mercosur-Unión Europea, pero a veces aparecen elementos que son nuevos, que son sorpresivos, que generan esta incertidumbre. Nadie esperaba que Europa tuviera una crisis tan grande agrícola con miles de tractores en la calle preocupándose por este tema. El lobby de los agricultores franceses frente al gobierno de Macron es muy fuerte. Macron ya ha dicho en más de una oportunidad, para el tema Mercosur vamos a revisar producto por producto y caso por caso y no vamos a permitir que afecte la producción de Francia en todas las áreas, incluida en el área carnes. Quiere decir, Martín, las próximas semanas serán claves, serán muy importantes. Uruguay tiene un nuevo gobierno a partir del 1 de marzo. A Uruguay, al nuevo gobierno, lo ha dicho el presidente electo, le interesa el acuerdo Unión Europea-Mercosur, le interesa el tema comercial, le interesa lo que va a pasar con China, que es nuestro socio comercial hoy muy importante. Quiere decir que los próximos 15 días serán claves para saber cómo seguimos con esta crisis de la agropecuaria en Europa y qué pasará con el acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Bien, Tomás, la última consulta. ¿En qué etapas está dentro de Europa en lo que es el acuerdo Mercosur-Unión Europea? Recuerdo que en algún contacto contigo y hablando incluso con los negociadores aquí en Uruguay, hay una instancia que era que esto pase al Parlamento Europeo y luego al Parlamento de cada uno de los países. Correcto, estamos en la etapa de preparar los documentos de la Unión Europea para que el acuerdo ingrese al Parlamento Europeo y al Parlamento de cada uno de los países. Hay que formalizar el texto definitivo del acuerdo, que todavía no está formalizado y que debe ser aprobado por la Unión Europea. Y frente a esta crisis que estamos viviendo, este tema está demorado. Bien. Tomás Frickman, muchas gracias por estar con nosotros, a cuidarse del frío allí en Bruselas y por supuesto que vamos a estar atentos a cómo evoluciona esta situación. Ahora aquí por Uruguay, por suerte, comenzando a llover, que viene muy bien indudablemente para los cultivos y la producción. Es una muy buena noticia. Un abrazo, Tomás, y estaremos en contacto. Un abrazo desde Bruselas, como siempre, con los amigos de Radio Carve.